¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tercer capítulo de la exposición Tipos de escritura en los pueblos preamericanos. Para esta ocasión les he traído, como lo prometí, unos videos referentes y también algunas fotografías referentes a Tierra Adentro, el Parque Arqueológico de Tierra Adentro ubicado en el Cauca, y de igual forma visitaremos la pirámide colombiana. Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero manifestar, Tierra Adentro es un parque arqueológico ubicado, como ya lo mencioné, en el Cauca, el cual está rodeado de una serie de montañas. Es un lugar muy sagrado para los habitantes, las etnias de esta zona, y conforme vamos a ir desarrollando la temática vamos a comprender por qué. Por el momento me gustaría mostrarles algunos videos y que se fijen en las montañas que rodean este centro arqueológico y ceremonial, porque era un lugar muy vinculado al tema espiritual, ¿no?, para los antiguos habitantes de este lugar. Así que miremos estos videos y posteriormente entraremos a analizarlos. Como ustedes pudieron observar, se puede uno dar cuenta que las montañas tienen unas formas piramidales. Y para sorpresa de muchos, en esta zona es donde se encuentra la pirámide colombiana. Es la única pirámide en la cual se tiene referencia en Colombia. Sin embargo, hay indicios de que habría otras pirámides. El guía que me acompañó en el recorrido por el Parque Arqueológico de Tierra Adentro me manifestó que existe precisamente más pirámides, pero están ubicadas en los resguardos indígenas y no se permite la entrada ni la investigación a estos sectores. De todas formas, la pirámide que vamos más adelante a observar, nos vamos a dar cuenta de unos elementos muy interesantes. Por el momento vamos a entrar ahora sí al Parque Arqueológico de Tierra Adentro, el cual desde la entrada hasta los hipogeos, digamos, hay que hacer un recorrido muy grande, hablamos de algunos kilómetros, y hasta la llegada de los hipogeos. Los hipogeos, como ustedes se podrán dar cuenta en los videos, son unos lugares estilo cilíndricos, los cuales están sujetados por unas columnas. Las columnas tienen unas representaciones de unas divinidades o protectores del lugar. Alrededor del lugar existe la escritura que hemos en anteriores capítulos vinculado con la escritura Uri, geométrico-matemático. Es una escritura muy característica de las comunidades indígenas y la podemos observar en manillas, collares, bolsos, etc. Pero sería muy interesante entonces que entremos a analizar estos videos. Vamos a observar uno de estos hipogeos y las escrituras inmersas en este lugar. Así que vamos allá.
lugar es un lugar muy interesante. Debo decir que es un poco misterioso. No se tiene indicios realmente de qué cultura o en qué año se hicieron estos hipogeos. ¿Mm? Se tienen muy pocas referencias históricas. Se podría decir que era un pueblo muy espiritual, un pueblo muy vinculado al tema astronómico y religioso debido a esa escritura matemática que manejaban. Y además utilizaban esta misma simbología para las construcciones, en este caso de los hipogeos. Vamos a observar una que tiene forma de un símbolo muy reconocido y es la del churo. Vamos a observar un símbolo que fue utilizado en la construcción, que es algo que ya lo hemos venido también analizando en otros trabajos, como por ejemplo Matemática Andina, ¿no? Un trabajo que realicé donde explico que los símbolos eran utilizados desde el punto de vista de la medición y la arquitectura. Pues aquí lo vamos a observar igualmente. Podemos igualmente observar que aparecen representaciones de divinidades o protectores del lugar, los cuales tienen una barba, si ustedes se fijan, ¿sí? Esto es muy interesante porque digamos que, como en anteriores videos de esta misma temática, hablamos un poco de esas estatuaria que se encuentra en Tiwanaku, en Bolivia, la cual también tiene o es representado la divinidad de Viracocha como un ser barbado. Pues acá es muy interesante que aparezca esta divinidad y aparezca a su alrededor la escritura Uri. Sadir Misha Uribe, que realizó el libro El Código Viracocha, él manifiesta que los viracochas era un grupo de sabios que enseñaron la escritura y la astronomía, entre otras ciencias, pero que ellos fueron los que divulgaron este tipo de escritura a lo largo de América. Es por eso que esta escritura se encuentra inmersa casi en todos los lugares de América e inclusive de algunas partes de Europa. Es muy interesante observar entonces cómo aquí en Colombia se encuentra una representación, al parecer, de los viracochas, que eran representados como hombres barbados. Y su cara tenían un estilo medio europeo. Es una representación que la podemos observar también en Sumeria, como en anteriores trabajos también lo mencioné. Las divinidades de hombres barbados siempre han estado presentes en la antigüedad, inclusive en Centroamérica con los olmecas. Otro de los elementos interesantes dentro de las representaciones de la estatuaria pétrea, por ejemplo, de tierra adentro, vemos, por ejemplo, que a los hombres se los representaba como con un cuadrado y con una línea, y a las mujeres se las representa con una curva, de forma circular. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que les estoy mencionando, y además hay un símbolo muy interesante que es un símbolo como del infinito en esta estatuaria, y es un símbolo también que se asemeja mucho al caduceo de Mercurio, un símbolo muy utilizado en la medicina. Los habitantes de esta zona representaban a los hombres, recordemos, de forma cuadrada, su cuerpo era de forma, y las mujeres de forma circular. Algo muy similar que ocurría en San Agustín, en el Huila. En el Huila podemos ver, por ejemplo, representaciones
En este caso, por ejemplo, está la del parto, como la mujer, digamos, que está inmersa en esta representación también lleva un casco, como en las representaciones de las mujeres lunares que vimos en el video anterior. Aquí podemos observar que el símbolo de la fertilidad estaba muy presente y también la representación de la mujer de la edad lunar, la cual tenía una característica, en este caso los cascos. Además, sus cuerpos también se asemejan mucho a las representaciones que vimos también de las mujeres lunares, cuerpos muy robustos, brazos pequeños, etc. Otro elemento interesante de analizar en estos videos obviamente es la escritura. Podemos observar cómo los símbolos triangulares, romboidales y la tinta negra y roja, característica de las dinastías lunares, está muy presente, lo que nos hace suponer que esta cultura que creó los hipogeos perteneció de alguna forma a estas dinastías lunares, ¿no? Y que esto solo es una hipótesis, muy posiblemente cuando llega la dinastía solar, es decir, la nueva religión, obligó a los sacerdotes o los seguidores de este culto a seguir profesando sus religiones antiguas ya en la clandestinidad, lo que provocaría que ellos hicieran sus capillas, por así decirlo, o sus centros de culto en lugares subterráneos, como lo estamos observando acá. Pero esta es solo una hipótesis, no se tiene evidencia clara al respecto. Sin embargo, es interesante, digamos, observar esas posibilidades. Ok, vamos ahora sí a visitar nuestra pirámide colombiana. Podemos ver un lugar que está rodeado de varias mesetas montañosas. Es un sitio donde habitan varias familias, ¿no? De características campesinas, obviamente. Y la vista, cuando llegamos al lugar, es muy interesante. Es una vista muy amplia de todo el territorio y podemos observar desde ese lugar podemos observar el valle arqueológico donde se encuentra tierra adentro. Eso es creo que es una característica muy importante del lugar. Esta es una fotografía de la pirámide, como ustedes la podrán ver. No es una pirámide muy grande, pero tiene unas características también de la dinastía lunar, es decir, es una pirámide escalonada. Es una pirámide que fue hecha con bloques de piedra, que al parecer fueron cortados y fundidos. Esto es una característica muy interesante, es decir, cortaron las rocas y al mismo tiempo las fundieron. Este es uno de los misterios que rodean este lugar, ¿no? Porque para hacer eso tuvieron que utilizar grados muy altos de calor. Digamos que este complejo puede o tiene las características de ser un centro astronómico, y lo vamos a ver por qué. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se puede observar que hay tallas, hay ángulos rectos, ¿sí? Lo que desecharía la hipótesis de que este era simplemente un lugar
que se formó naturalmente, como algunos investigadores manifiestan. Pero es un lugar muy estratégico por el lugar. Aquí aparte, ustedes se pueden dar cuenta que hay unos espejos, ¿no? Digamos que en el libro Génesis de la cultura andina de Carlos Millena, él nos explica que los espejos astronómicos tenían una función y era prácticamente la observación, eran centros de observación. La forma como se utilizaban era ubicar unas varas para poder medir los ángulos intersolsticiales, que fue también un video que expliqué en Matemática Andina. En este caso pudo haber sido utilizado de esta forma o pudo haber sido utilizado simplemente llenando este orificio circular de agua para poder observar el cielo. Digamos que la mayoría de lugares de importancia indígena, llámese petroglifos o llámese lugares cerca a los ríos sagrados, tienen por lo regular lugares donde se han tallado este tipo de orificios circulares. Y esto indicaría que eran centros de observación astronómica. Muy bien. Una vez visitas la parte externa de la pirámide, que es la que estamos observando, pues te puedes dar cuenta de todos estos elementos que rodean el lugar, ¿no? Las montañas, el cielo, el parque arqueológico y estos elementos, en este caso circulares, que podrían dar la sensación de que eran lugares astronómicos. Por otro lado, el lugar, como ya lo expliqué, tiene características de talla. Hay lugares que al parecer han sido tallados, por lo cual desecharía la hipótesis nuevamente manifiesto de que sea un lugar formado por la misma naturaleza. Pero además, algo que desecha también la teoría de que este es un lugar creado por la naturaleza es que tiene dos entradas la pirámide. Tiene dos entradas. Y las entradas de este lugar son demasiado amplias y las vamos a observar. La verdad, se demuestra que aquí hubo mano humana, ¿sí?, trabajando en este lugar. Un lugar creado por la fuerza natural no produce, por así decirlo, estos túneles que vamos a observar. Pero quiero que se fijen en las entradas antes de ingresar, digamos, como tal a cada una de estos puntos de ingreso a este complejo pétreo. Quiero que se fijen en las entradas. La entrada derecha, por ejemplo, tiene una talla estilo cuadrado, ¿sí?, y la talla izquierda tiene un tallado estilo circular. Esto es una connotación muy, muy, muy interesante, porque nos da una relación también a la estatuaria pétrea que se ha venido repitiendo en esta zona, en donde el hombre tiene características rectas y cuadradas y la mujer tiene características circulares, lo que nos daría a pensar de que una entrada representa, por así decirlo, una energía masculina y otra entrada representa una energía femenina. Pero vamos a observarlo. Quiero que me acompañen a observarlo.
como nos pudimos dar cuenta, la primera entrada a la derecha, existe una talla de este personaje que en el Huila, estamos en el Cauca, en el Huila existe una representación pétrea de la misma, al parecer la misma divinidad que viene a ser la divinidad solar, la máscara del sol. A mí se me parece mucho a la divinidad mochica en Perú, y Ampapec, que tenía como, era un ser que representaba, un ser antropomorfo que representaba un dragón. Aquí se me parece que tiene como las mismas características. De igual forma, podemos observar estas características antropomorfas casi en toda la estatuaria sanagustiana, como lo vamos a observar en estas imágenes. Muy bien, esto nos da a entender que la cultura que hizo los hipogeos muy posiblemente también trabajó en esta pirámide, porque se nos está mostrando que hay una imagen muy similar a la estatuaria que está ubicada obviamente a muchos kilómetros de distancia. Nos damos cuenta que cuando entramos a la primera entrada hay un recorrido que es recto y de pronto súbitamente cambiamos hacia la izquierda y asombrosamente termina el recorrido. Es como que los constructores dijeron, ¿saben qué? Dejemos hasta ahí y vamos a probar por otro lado. Eso parecería que da a entender esta acción o este recorrido que no tiene como una finalidad. Sin embargo, los antiguos no eran tontos y lo que hacían tenía mucho sentido para los ojos de esa época. Para los ojos actuales tal vez no tiene mucho sentido y eso es lo que vamos a explorar. Ahora quiero que observemos la entrada izquierda. ¿Bien? Una vez miremos el video, lo entramos también a analizar.
Una vez ingresamos a la segunda entrada, podemos observar un recorrido recto. Y llega un punto en donde nos toca bajar. O sea, en la primera giramos a la izquierda y en la segunda bajamos. Y de pronto pasa lo mismo. El recorrido termina. Como que nuevamente dijeron, no, nos equivocamos, dejemos esto así. Bueno, es un misterio. Este lugar tiene muchos misterios, como ustedes se pueden dar cuenta. Dentro de los que ya he hablado de algunos anteriormente, quiero resaltar otros. Uno de ellos, ¿cómo hicieron para tallar o para abrir estas entradas en la montaña? ¿Con qué materiales los antiguos lograron hacer eso? Segundo misterio, ¿dónde está la cantidad de roca que sacaron? Porque estamos hablando de toneladas de roca que tuvieron que haber sacado de la montaña y que tendría que estar en algún lugar de afuera, pues no se encuentra ningún registro de esas rocas que tuvieron que haber sido sacadas de la montaña. Bien, pero la gran pregunta, ¿para qué servía este complejo arquitectónico pétreo? La verdad, no tenemos respuestas claras. Los historiadores, los arqueólogos no nos ofrecen ni siquiera una hipótesis, podríamos decir, viable. De lo que nos podemos ajustar o nos podemos guiar son de algunas leyendas. Se nos habla, por ejemplo, de que este lugar fue construido por una cultura muy avanzada que logró almacenar información en cuarzos. Y de que esta cultura, al parecer, tenía altos conocimientos en arquitectura y en astronomía. Y como lo estamos observando, en escritura. Muy bien. Como estamos en un estado de hipótesis con base en este tema, pues yo quiero lanzar mi hipótesis. Porque la verdad, las versiones que me han venido informando sobre este lugar no me convencen. Y creo que a la final ni siquiera te dan una opción o por lo menos no se aventuran tampoco a dar ni siquiera una teoría. Simplemente los lugareños o los arqueólogos o los historiadores manifiestan que no se sabe, que hay que seguir investigando y que es un misterio. Hace mucho tiempo yo investigué y en mi recorrido por América, en varios lugares ancestrales, logré comprender que los antiguos tenían un conocimiento muy avanzado de la Trinidad, es decir, de los tres elementos que conforman de alguna forma nuestra realidad, en el sentido de el tema espiritual. Para que ustedes comprendan lo que intento decirles, la divinidad forma un triángulo y los antiguos conocían mucho este concepto, al punto de que arquitectónicamente lo sabían vincular a la realidad nuestra desde el punto de vista espiritual y construían por eso templos similares a pirámides. En ese sentido, por ejemplo, la Cábala, que es un conocimiento milenario, el cual el pueblo judío se ha basado para poder estructurar de alguna forma su religión. El conocimiento de la Cábala le ha dado inclusive muchas luces a grandes pensadores.
A través de ella se ha podido explicar la física cuántica, inclusive las teorías que se relacionan con energía, ¿no? Nikola Tesla estudió mucho los textos cabalistas y los textos hindú también. Quiero que observemos un diagrama que se le llama el diagrama del árbol de la vida, el diagrama de Dios, le manifiestan los cabalistas. Y nos vamos a centrar en los 3 puntos de arriba del árbol. Es decir, el 1, el 2 y el 3, que forman una trinidad. Estos puntos se llaman sefirotes, que representan de alguna forma como unos canales, unos puntos desde donde la divinidad se va comunicando. Esos puntos representan la estructura de nuestra realidad. Cada persona tiene de alguna forma este mismo diagrama. Nosotros tenemos, por ejemplo, una parte masculina y una parte femenina desde el punto de vista energético, pero también desde el punto de vista espiritual. La parte masculina se le llama Joshma y la parte femenina sería Binah. La parte masculina, Joshma, representa el hemisferio izquierdo y la parte femenina, Binah, representa el hemisferio derecho. Keter vendría a representar a la divinidad. ¿Cómo funciona esta trinidad? Y ustedes se pueden dar cuenta que hay unas flechitas. Pues precisamente las flechas representan ese paso o flujo del conocimiento. ¿Esto qué implica? Si Keter es la divinidad, Keter es la que envía el conocimiento, la información, y esta llega a Joshma, que sería la parte masculina, la energía masculina. Es decir, que al capturar la energía se le prende el bombillo, la idea. Joshma, ¿qué hace? Envía esa información, esa idea, a su parte femenina, hacia la izquierda. La envía hacia la izquierda. Binah la recibe y Binah, la energía femenina, lo que hace con esa idea es profundizarla. Profundiza esa idea. Y genera un dat, genera un hijo, genera una realidad. Es así como funciona de alguna forma, o como nos lo explican los cabalistas, todo el conocimiento que nosotros de alguna forma estamos transmitiendo. Y las acciones humanas también. Pero si lo vemos desde el punto de vista de este misterio que nos ofrece este complejo arquitectónico pétreo, hagamos el ejercicio. Imaginémonos que Keter es la pirámide. De esta baja la energía hacia la primera entrada, Joshma, que es la energía masculina. Una vez, digamos, una hipótesis, imaginémonos en el pasado, desde una perspectiva ritualista, un grupo de personas se reunían en este lugar y en la parte derecha ingresaban hombres, en la parte izquierda mujeres. Entonces, Keter, que viene a ser la pirámide, envía información a Joshma. Y este grupo de hombres ingresan por la entrada derecha, cantando un mantra, cantando un canto que y van a hacer un recorrido, ¿no? Recto y luego hacia la izquierda. La finalidad de que este lugar no tenga salida es precisamente para que el concepto de vibración entre las personas que ingresen en procesión pueda elevar sus niveles energéticos. Esa sería la idea de todo esto. Estamos hablando de un lado positivo.
Pero desde el lado negativo, las mujeres, el grupo procesional de Binah, las mujeres ingresarían recto y luego bajarían, haciendo también un tipo de canto y generando también la vibración del lugar. Estamos viendo dos energías, positiva y negativa, generando lo que parece ser en este lugar un flujo energético que nos daría a pensar que era una pila también, una pila. Esto no es tan descabellado pensar, puesto que los hipogeos son pilas. Cuando tú caminas grande recorrido para visitar estos lugares, kilómetros, llegas cansadísimo, ingresas al hipogeo, tomas las fotos, te quedas un buen rato meditando ahí y a lo que sales es como que estuvieras nuevo, es como que hubiera cargado energía. Una vez te toca otra vez caminar para visitar otro hipogeo, te pasa lo mismo, llegas cansado, ingresas y otra vez con energía. Son lugares energéticos y por eso todo este complejo arqueológico es tan importante. Es un lugar energético y espiritual. Aparte, la escritura, al parecer, tiene elementos que permiten cargar energía, al parecer. Tienen un código. Los símbolos, al parecer, son códigos de información. Según parece, esta población, esta cultura que hizo estos lugares sagrados y que conocían este tipo de escritura, lograron un desarrollo tal que almacenaron información también en los símbolos, no solo en los cuarzos, como ya lo manifesté, en los símbolos. Y que cuando tú logres decodificar esos símbolos, logres encontrar el código de estos símbolos, empieza a salir información de los símbolos. Es una tecnología demasiado avanzada que aún tal vez no estamos en capacidad de comprender, pero que nuestros cuerpos al parecer sí asimilan, y por eso uno se siente tan bien en estos lugares, tan relajado. Es como que hubiera nacido otra persona cuando visitas estos lugares, como que el estrés se va y como que un nuevo renacimiento de persona empieza a enfocarse. Pues bueno, esta era la información que les quería traer en esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho. Esperemos tener en otra ocasión otra oportunidad de poderles presentar más información al respecto. Para mí ha sido un placer acompañarlos en esta exposición Tipos de Escritura en América. Que tengan un feliz resto de día y muchas gracias.